Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y este tema que vamos a ver en esta tarde es uno de los temas más hermosos que encontramos en las Santas Escrituras. En el capítulo 8 de Romanos, y el tema es la bendición de la adopción. Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el verso número 12 hasta el 29. Romanos capítulo 8, versículo 12 hasta el verso 29. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La bendición de la adopción. Si hay algo que el enemigo va a tratar de robarte, yo pienso un buen ejemplo es ver a Jesucristo.
el primer ataque que el Señor Jesucristo tuvo cuando comenzó su ministerio después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y el primer ataque que sufrió, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. Y se acuerda que cuando salió de las aguas, una voz vino del cielo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero el enemigo quería sembrar duda. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ese es el ataque. Eso en Lucas capítulo 4, el versículo 3 creo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras... Y Jesús se defendió con la palabra del Señor. Nos enseña, porque Cristo fue tentado en igual manera como nosotros, como tú y yo somos tentados. Entonces, si Cristo fue atacado a hacerle dudar de que era hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y en el versículo número 9 dice que le puso sobre a lo alto del templo, dice: si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está, dice que dará a sus ángeles para que te guarden. Nuevamente quería poner duda si era hijo de Dios. Y muchos cristianos a lo mejor oran y después, como una oración, como algo el Señor parece que no nos escuchó. Entonces, el Señor no me ama a mí, el Señor ya no me escucha. Y algunos llegan y piensan: seré hijo de Dios, seré hija de Dios. Y todo es ataque del enemigo. Si tú has dado tu corazón a Cristo, si tú has abierto tu vida al Señor, tú eres hijo de Dios. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Pero el enemigo siempre va a venir y va a querer atacarnos. Entonces, hay algo interesante. Un hermano fue a un orfanato en Estados Unidos, y dice que el director del orfanato lo llevó a diferentes salas donde estaban diferentes edades de los que eran huérfanos, ¿no? Y llegó a la parte del orfanato donde estaban los que recién habían nacido. Dice que miró y estaba lleno de cunas ese lugar. Y en ese lugar habían como 50 cunas, pero este hermano dice que se sintió extraño porque había mucho silencio en ese salón. Y le dice, porque todo esto eran bebés que habían nacido hace poquito y los padres no lo quisieron y los pusieron en el orfanato. Y preguntó el hombre al director, dice: ¿por qué los niños no lloran? ¿Por qué pasa? Dice: sí, lloraron, pero ya no hay lloro, ya no hay gemido, no se quejan. ¿Por qué? Dice, los miró y estaban callados. Dice, no lloran porque saben que no tienen un papá. Ya entiende el niño, el bebé ya entendía, no había alguien que viniera y le diera amor, ¿no es cierto? Uno ve cuando un bebé llora, sabe, porque el bebé es inteligente, sabe, la mamá lo va a atender. Pero ya no lloraban ahí en el orfanato. ¿Por qué? No tenían el calor del papá, de la mamá. Y eso sucede muchas veces con los cristianos. Cuando reciben el ataque del enemigo, piensan: Dios ya no me escucha. Seré hijo de Dios, seré hija de Dios. Pero estas escrituras nos van a recordar que tú has sido adoptado, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Entonces, yo quiero que meditemos en los versos que hemos leído. El capítulo 8 se describe como el capítulo de la vida en el Espíritu. Pero si nosotros ahondamos un poquito más en el capítulo, vamos a descubrir algo. En mi país se dice, quiero que un tapiz, se usa igual en sus países, en inglés se dice tapestry, que es un tejido que se hace con tela, con lana, y se ponen imágenes, ¿no es cierto? Dibujos, paisajes, un tapiz, ¿no? Entonces en el tapiz uno ve que ciertas líneas, ciertas
cosas que se ven. Está la figura, pero hay otro tejido que uno ve. Entonces eso quiero que veamos en este pasaje, que es viviendo en el Espíritu, se dice el pasaje, pero hay algo en este tapiz que se relaciona a la adopción que hemos recibido como hijos de Dios. Primero, lo que hemos estado leyendo, vemos un vocabulario casero. Para mí, cuando yo veo, es algo casero, es un lenguaje de familia. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, así que hermanos. Vemos la frase hermanos. Quiero que ustedes se den cuenta que habla de la familia. Ahora, si vamos al verso 14, dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El versículo 15 dice, habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ven un vocabulario de familia. El versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios. El 19, verso 19, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 21, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El 23, esperando la adopción. Nuevamente algo de familia, algo que se relaciona de padre a hijo. Verso 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ese es en el tapiz del capítulo 8, que es la vida del Espíritu, vemos este tejido que se ve que es de la adopción, que somos hijos de Dios. Si pudiéramos leer todo el Antiguo Testamento para encontrar los creyentes en el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar que ninguno de los creyentes del Antiguo Testamento se dirigía a Dios como Padre. Puede hacer la prueba, puede ir a buscar. No se usaba eso mucho. Pero empezamos a leer las páginas del Nuevo Testamento y hay una explosión de la palabra Padre. Cristo vino y dice, nos enseñó inclusive, dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No es cierto? Entonces, esa es la obra, esa es la bendición que Dios ha hecho, nos ha adoptado hijos suyos a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Y cómo la prueba que Dios nos ha dado, primero dice en el versículo 14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu que de Dios ha puesto en tu corazón, cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, tú notas que es... Por eso yo siempre digo, si viniera un gobierno autoritario y dijeran, ahora todos somos ateos, no hay más Dios, los verdaderos creyentes no pueden cambiar eso, porque Dios ha hecho eso, ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, ¿no? Y clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Ahora, esa expresión la usó el Señor en el jardín de Getsemaní, ¿se acuerda? Eso es algo precioso. Dice que cuando Él estaba orando, porque sabía que la hora de prueba venía, decía, Abba Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Es una palabra hebrea, ¿no es cierto?, que se usaba en ese tiempo. Y es una palabra tan íntima. En Argentina nosotros, por ejemplo,
no sé si en sus países igual, pero en Argentina los niños pequeñitos, cuando viene al papá o la mamá, lo que dicen, antes que aprendan a hablar, lo que dicen, levantan los bracitos y dicen, upa, upa. Quiere decir al papá o mamá, levantame en tus brazos. Y Abba da esa idea, es que un pequeño que está diciendo, papá, te necesito, papá. Eso es lo que significa papi, Abba, padre, padrecito. Es algo tan íntimo. Y dice que Dios, no solamente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue para perdonar nuestros pecados, que es algo legal. Legalmente el creyente es perdonado de todos sus pecados, pero no solamente Dios ha hecho la parte legal, que estás en la presencia de Él como si nunca hubieras pecado, sino que Dios hizo algo más hermoso. Puso su Santo Espíritu dentro de ti. ¿Comprende? Aparte, legalmente estás justificado, pero en la parte práctica puso su Santo Espíritu para que tú conozcas a Dios como papá. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Como papá. Y Dios lo hizo. Aleluya. Por eso dice así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vamos conforme a la carne. Ok, sigamos viendo. El verso 15 habíamos visto, ¿no es cierto? Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto se saca del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para que algo se estableciese, tenía que haber por lo menos dos testigos para que eso sea una realidad. Y aquí encontramos el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu. Dios te cambió, Dios te dio el nuevo nacimiento. Y tú sabes eso, ¿comprendes? Tú sabes por qué. ¿Cómo lo sabes? Bueno, yo me enteré que hubo un cambio en mí, porque yo antes, mi boca era tan sucia, la mitad de mis palabras eran insultos, vengativo. Entonces, cuando Cristo cambió mi vida, hizo una transformación que nunca más. Entonces mi espíritu, el hombre interior mío, yo supe, ha habido un cambio, algo ha hecho Dios. Pero no solamente eso, dice, no solamente tu espíritu sabe de que tú eres hijo de Dios, pero el Espíritu Santo también testifica que eres hijo de Dios. Gloria a Dios. No solamente tu hombre interior, pero el Espíritu Santo viene y te dice, sí, tú eres hija de Dios. Tú eres hija de Dios. Aleluya. Jesús. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Y esto a veces no nos damos cuenta de lo que dice el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A veces el sufrimiento que pasamos, ¿no es cierto? Siempre acuérdese, Dios tiene todo bajo control. Los sufrimientos, las horas de oración, el tiempo de oración, semanas angustiantes, pero acuérdese, eso está produciendo gloria. Eso está produciendo gloria, porque reconocemos que dependemos de Él. Y hay algo más grande aquí, dice que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada, el verso 21, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que Dios está obrando en ti, lo que está realizando, la misma creación dice que está esperando eso, que cuando Dios transforme tus cuerpos, gloria a Dios, los cuerpos que a veces están debilitados, ¿no es cierto?, con enfermedad, con aflicciones, gloria a Dios, te va a un cuerpo glorificado. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros dentro de nosotros mismos, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos, cuando clamamos a Dios, a veces no sabemos cómo orar porque es muy difícil. Gloria a Dios que el Espíritu Santo viene, dice. Él viene para interceder por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu viene, gloria a Dios. Dice el verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cada vez que venimos a Dios, sí, ante el mundo a lo mejor somos débiles, pero gloria a Dios. Estamos reconociendo al que hizo todas las cosas. ¿Y qué importa, no es cierto? Si somos débiles ante los ojos del mundo. Pero dice, lo lindo es que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Acuérdate, el Espíritu nos ayuda. Dice, es como lo que Cristo dijo, que iba a enviar un ayudador, ¿no es cierto? El Espíritu Santo ha venido para darnos una mano. No es que viene y el Espíritu Santo dice, yo lo voy a hacer, no, sino que Él espera que tú hagas tu parte y Él te va a estar ayudando en esa parte en la cual tú no puedes. Él te va a fortalecer, te va a dar una nueva, un soplo para que tú te sientas liviano en eso que parece una carga pesada, tú lo vas a poder levantar. Nos ayuda en nuestra debilidad. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu de Dios que está en la presencia misma de Dios, que ha venido a habitar en ti, Él está llenándote de sabiduría, de fortaleza, gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Toda la lucha, toda la presión, todo el antagonismo que tenemos a veces de las tinieblas, todo eso es un plan de Dios, que parece a lo mejor es difícil, ¿no es cierto? Pero todo es un plan de Dios. Lo que Dios tiene en mente es que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Lo vamos a leer nuevamente. Y sabemos que a los que aman a Dios,
Primero había dicho que el Espíritu viene y nos ayuda, ¿no es cierto?, en nuestras debilidades. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Dios ya ha preparado todas las cosas, Él ha hecho el plan. Él ha hecho el plan. Y es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La adopción de Dios, tuya y mía, no es un plan, un segundo plan, sino es un plan que Dios ya se había propuesto en sí mismo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crear al hombre. El hombre va a caer. Vamos a redimir al hombre. Vamos a dar nuestra vida por el hombre. Vamos a pagar el precio por la rebelión. Pero vamos a redimir al hombre y la mujer y vamos a adoptarlos como hijos. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es a lo que Él quiere llegar? Es que seamos conforme a la semejanza de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amado hermano, hermana, da gracias a Dios porque eres hijo adoptado del Señor. Qué tremendo, ¿no? Hijo adoptado por el Señor. Nos eligió, hermano. Nos adoptó, gloria a Dios. Nos hizo herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hay otro verso en Gálatas, no necesita buscarlo, pero dice algo parecido. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Eso está en Gálatas. Y en Efesios dice, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Gloria a Dios. Me gustaría concluir con un pasaje en el Antiguo Testamento acerca de la adopción como hijos, que nos lleva a orar, yo creo, nos ayuda en nuestra oración. Si quiere buscarlo, si no lo puede escuchar. Isaías capítulo 63. Isaías 63, versículo 16. Si no quiere buscarlo, no importa, yo lo leo. Isaías 63, verso 16. Yo creo que esto es profético, sobre todo para los gentiles, que somos nosotros, a menos que haya un judío aquí, ¿no es cierto? Un descendiente de judío. Pero para mí lo veo como profético. Capítulo 63, verso 16. Dice lo siguiente: pero tú eres, se está dirigiendo a Dios, ¿ok? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, en la versión en inglés dice, si bien Abraham no sabe, si bien Abraham no se ha enterado, ¿okay? Pero aquí en la versión español lo tenemos. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. La adopción, lo que hace la adopción, nos vuelca a la oración, porque Cristo nos dijo, vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La bendición de la adopción. Dios les bendiga, hermano. Voy a pedir al pastor Roberto si puede despedirnos en oración, por favor.